El gran ideal del Imperio de Rusia no terminó en el frente ucraniano, sino en los bosques de Leningrado. En los últimos días, 9 prisioneros enviados al frente ucraniano mataron a sus guardias y huyeron al bosque. Esto no es una simple fuga. Este es un anuncio de que las prisiones de Rusia, su mayor recurso militar, están a punto de explotar, porque incluso para los prisioneros, huir al bosque es más seguro que luchar por Putin. Mira las imágenes. El hombre frente a Putin es el jefe del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. Entonces, ¿por qué el hombre más poderoso de Rusia tuvo que sentarse frente a las cámaras con el director del servicio penitenciario? Porque la mayor fuente de suministro militar del país son ahora las prisiones, y esta fuente está fuera de control. El mensaje que Putin quería transmitir con estas imágenes era que todo está bajo control, pero la realidad nos golpeó en la cara con un levantamiento horrible desde el fondo mismo del sistema. Vladimir Putin prometió a su pueblo la victoria. Rus, my damos slavu Rosii, pero les devolvió miles de personas que se han convertido en bombas de tiempos sociales, veteranos. Estos hombres regresaron a casa, pero no como héroes. Regresaron con una identidad completamente diferente, como Frankensteins. Esto no es un teléfono. Año 2023. ¿Cómo se entiende esto? Bedolaga. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Vísteme aquí. No tienen medallas, solo un trauma profundo y una ira incontrolable. Esta tensión se siente desde las calles de Moscú hasta los pueblos de Siberia. Aquellos aclamados como héroes ahora amenazan la seguridad de sus propias familias. Las estadísticas ahora pintan un panorama oscuro que es motivo de preocupación. El monstruo creado por el Kremlin ha roto sus cadenas y ahora está destrozando el hogar de su creador, la sociedad rusa, desde dentro. Esta fuga de prisión provocó una escasez de soldados en el ejército. El ejército cayó en una desesperación inimaginable para superar la crisis de personal. Ahora, incluso ciudadanos rusos con discapacidades mentales e iletrados están siendo enviados al frente. Esto no es solo un fiasco logístico. Significa guerra civil para el régimen. El mito de Rusia de mano de obra inagotable ha sido borrado. Ahora hay una ola de rebelión que llega desde las líneas del frente hasta San Petersburgo. La mujer en las imágenes es Lyudmila Vasilyeva, de 83 años. Nació el 22 de abril de 1941 durante el sitio de Leningrado. Ha pasado toda su vida en San Petersburgo. Es una mujer que debería ser la figura más sagrada en la narrativa de patriotismo de Putin. Ella es una figura que Putin debería haber declarado heroína y presentado en la televisión. Entonces, ¿qué pasó? Lyudmila Vasilyeva fue a la plaza del palacio con un cartel contra la guerra en la mano. La policía arrestó a esta mujer de 83 años. El Kremlin tuvo que arrestar a su propia heroína para silenciarla. Este incidente es un desastre para la narrativa del Kremlin. Una figura que sobrevivió al asedio y sirvió a la industria de defensa debería ser un símbolo de patriotismo. En cambio, ella está gritando que la guerra de Putin es traición. Este es un acto que socava el frente ideológico, que debería ser el bastión más fuerte del régimen. Esta pesadilla en la que Vladimir Putin ha atrapado a su propio pueblo ahora está arrastrando a todo el país al caos. La doctrina militar de Rusia se basa en seguir alimentando la línea del frente sin importar el costo de perder cientos de miles de soldados. Sin embargo, este sistema despiadado se ha convertido ahora en un mecanismo autodestructivo. En el corazón de este colapso se encuentra el sistema de conscripción forzada que entró en vigor después de que se detuviera el reclutamiento voluntario. Con las cifras de reclutamiento mensual cayendo a cientos, los bonos de firma han desaparecido y los salarios han sido recortados. El Kremlin ha recurrido a sus recursos más oscuros para alimentar la guerra en el frente. Desde 2022, entre 140.000 y 180.000 prisioneros han sido liberados para luchar. Sin embargo, el mito de que esta fuente era ilimitada se rompió por un incidente impactante en la región de Leningrado. 9 convictos mataron a sus escoltas mientras eran trasladados a Ucrania y huyeron al bosque. Un prisionero tenía 3 caminos ante él. Cada uno estaba marcado por la muerte, el miedo y la desesperación. El primer camino era permanecer en prisión, pudriéndose tras muros de concreto durante 10 a 15 años, pero al menos con una posibilidad de sobrevivir. Había frío, hambre y opresión, pero comparado con el frente, esta era la opción menos arriesgada. El segundo camino era ir al frente.
Ser llevado por Wagner o el ejército a través de los corredores de la muerte que se extienden desde Kharkov hasta Avdiivka significaba una muerte casi segura, con la posibilidad de ser disparado por tu propio hombre detrás de ti antes que la bala enemiga. El tercer camino era escapar, si era necesario, eliminando al guardia. Era de alto riesgo, pero era el único camino hacia la libertad para seguir con vida. También era la rebelión más dura y desesperada contra el sistema. Los prisioneros veían matar al guardia como una mejor opción que entrar en la máquina de la muerte. Esto muestra que el sistema penitenciario ha dejado de ser la fuente más crítica de soldados para el régimen y se ha convertido en una fuente de inestabilidad interna. La autoridad del régimen se ha reducido a cero, incluso detrás de los muros más seguros. Esta situación no ha pasado desapercibida para Putin. Como señala Nexta TV, no es coincidencia que Putin se reuniera con el jefe del Servicio Penitenciario Federal e informara que más del 90% de los prisioneros están ahora trabajando. Por supuesto, este trabajo no es más que ir al frente en las unidades Storm Z. Cuando el número de voluntarios y mercenarios alcanzó cientos, las autoridades rusas se vieron obligadas a cambiar de táctica. Conscripción forzada. Un joven de 19 años recientemente capturado en Ucrania dijo a los interrogadores que con poco tiempo restante en su condena, los investigadores rusos de repente añadieron cargos fabricados. Ante la amenaza de años adicionales de encarcelamiento, se vio obligado a firmar un contrato militar. Los servicios de inteligencia ucranianos informan que más de 100 sentencias impuestas por la fuerza se llevaron a cabo solo en la primera mitad de 2025. Los prisioneros se enfrentan a la opción de firmar o pudrirse, con cargos prefabricados y limitados a solo 3 litros de agua por semana. Esta crueldad es la mayor presión que una nación puede ejercer sobre su propio pueblo. Esta situación muestra cuán desesperado se ha vuelto Putin contra su propio pueblo, obligándolo a recurrir a métodos inhumanos. La opresión de los reclutadores militares rusos se ha convertido ahora en una fuente de inestabilidad interna, no solo en las líneas del frente, sino incluso en los rincones más remotos y vulnerables del país. El colapso de un régimen no se mide únicamente por cifras económicas o pérdidas en el frente. El mayor colapso es el colapso de la narrativa. Es la pérdida de su fundamento moral. Cuando examinamos la anatomía de esta catástrofe social, lo que emerge no es una cadena de coincidencias, sino un proyecto de ingeniería de destrucción fríamente diseñado por el Kremlin. Todo comenzó con el infame Proyecto K, al que recurrió el ejército ruso para abordar sus necesidades de personal en Ucrania. Vladimir Putin y la dirección de Wagner de la época abrieron las prisiones rusas y llamaron a personas condenadas por delitos graves y a aquellas con un historial de violencia para servir bajo la bandera del patriotismo. Militares ucranianos. Esto no fue un proceso de reclutamiento estándar. Fue un proceso de equipar a los elementos más peligrosos de la sociedad con recursos del Estado. Es precisamente aquí donde encontramos la realidad que enfrenta Rusia. Estos hombres son Frankenstein, creados por el sistema. Son individuos reunidos de las circunstancias más difíciles, que han estado en zonas de conflicto intenso y ahora luchan por adaptarse a la vida civil. Según datos de las Naciones Unidas, solo en 2024, más de 170,000 convictos se unieron al ejército con la promesa de libertad. Este número es mayor que el total del ejército de muchos países europeos. Pero el verdadero problema es que estos hombres no están pasando por un proceso de rehabilitación, sino más bien de deformación. Arrojados al grueso de los combates más intensos en las líneas del frente, estos individuos han convertido la violencia en un reflejo para sobrevivir. El uso de la fuerza ha dejado de ser un crimen para ellos y se ha convertido en la única forma de sobrevivir. Ahora estos hombres están regresando y lo único que traen consigo es el hábito de una violencia sin límites desde las líneas del frente. En los últimos 3 años, casi 1,000 soldados rusos que regresaron del frente han sido acusados de asesinato o agresión agravada que resultó en muerte. Los análisis de los medios independientes, Berska y Novaya Gazeta, revelan la devastación causada por este regreso. Durante los últimos 3 años, los soldados rusos que regresan de Ucrania han causado la muerte o lesiones a más de 1,000 personas dentro de las fronteras de Rusia. Esta cifra no es una simple estadística legal, es el costo de una crisis social que comenzó dentro de Rusia.
De las 551 muertes registradas, 274 fueron asesinatos directos y 163 fueron muertes resultantes de lesiones graves, y más de la mitad de los perpetradores de estos asesinatos son exconvictos que Putin liberó de prisión, declarándolos héroes. El Estado liberó a alguien con antecedentes de delitos graves, le enseñó a usar un arma y luego lo devolvió a una sociedad indefensa. Este es un colapso sociológico. El perfil de estos Frankensteins explica por qué la sociedad rusa está en estado de pánico. Soldados hablando en el documental de Novaya Gazeta, Mis amigos no deseados, se describieron a sí mismos como zombies. Cuando estos hombres regresan a la vida civil, no pueden realizar funciones humanas ordinarias como ir a trabajar por la mañana, comer con sus familias o ir al mercado. Sus mentes todavía están en las trincheras embarradas de Bakhmut o Avdiivka. Al menor sonido, al menor argumento, los reflejos de matar de las líneas del frente se activan. Un soldado confiesa en el documental: puedes dejar la guerra, pero la guerra nunca te deja a ti. Esa cosa dentro de mí constantemente quiere matar a alguien. Esta confesión es la expresión más clara del riesgo en las calles de Rusia. Esta ola de violencia no es solo un aumento reflejado en los registros policiales. Es un cambio en la estructura de la sociedad rusa y el desencadenamiento de lo que definimos como un efecto de tercer orden, colapso demográfico y social. En los pueblos y ciudades de Rusia, la persona de al lado se ha convertido en una fuente de preocupación en el vecindario. La amenaza que antes representaban los criminales ahora proviene de individuos que son honrados por el Estado e invitados a hablar en las escuelas. Esta situación ha destrozado la percepción de la realidad del pueblo ruso. ¿A quién puedes quejarte? Si la persona que te amenaza es un veterano cubierto de inmunidad, el sistema legal es impotente. Imagina a tu borracho promedio también llevando 1 o 2 granadas en el bolsillo. Sí, esta es Rusia hoy, con tropas que regresan del frente aparentemente propensas a confundir a su propia suegra con el enemigo escondido en las trincheras. En Rusia, una discusión familiar ordinaria solía terminar con palabras. Ahora, sin embargo, municiones peligrosas y armas sin licencia están presentes en los hogares. Cuando el alcohol y el trauma se combinan con equipo militar, cada apartamento se convierte en una zona de riesgo potencial. Las mujeres y los niños ya no se sienten seguros en sus propios hogares. Se ponen ansiosos al ver el vacío en los ojos de su padre. Este es el momento de colapso para la familia, la base de la sociedad. En este punto, el concepto de la generación perdida se convierte en un escenario de estrangulamiento para la economía rusa. Mientras Putin promueve los valores familiares, esta masa traumatizada que regresa del frente está dañando la estructura familiar. Decenas de miles de hombres propensos a la violencia e incapaces de trabajar se convierten en una carga en lugar de una fuerza productiva para la economía. Los empleadores no quieren contratar a un exconvicto, que podría ser peligroso en una crisis. El mundo empresarial ruso evita a esta fuerza laboral riesgosa. Como resultado, esta multitud recurre a actividades ilegales. La situación es particularmente grave en las áreas rurales. Los exconvictos que regresan a sus aldeas ejercen presión sobre la población local. En muchos casos, cuando estas personas cometen delitos, en lugar de ir a prisión, exigen ser enviados de nuevo al servicio, y el sistema lo permite. Este sistema de puerta giratoria les da una sensación de impunidad. Cuando se comete un crimen, el perpetrador es reinstalado bajo el pretexto de defender la patria. Este ciclo genera una ira silenciosa hacia el Estado entre las familias de las víctimas. Los casos que involucran a mujeres son el lado más oscuro de esta ola. La crisis de mano de obra en Rusia no se limita al reclutamiento forzado desde las prisiones. Esta crisis se ha convertido en un colapso moral y un fiasco logístico inhumano. Esta sección es la prueba más dolorosa y contundente de cuánto valora Putin la vida humana. Una investigación de The Telegraph reveló que Rusia incluso envió soldados con discapacidades físicas y mentales al frente. Semyon Karmanov era un hombre de 27 años que era analfabeto y había sido diagnosticado con trastornos de comportamiento significativos cuando era niño. La comisión médica de la prisión lo clasificó como categoría A y lo consideró apto para el servicio militar. Le dieron una identificación militar de conductor, sin embargo, su madre dice que ni siquiera podía conducir un coche. Poco después, le dispararon en la cabeza y murió en el frente. Alexei Bakrushev era un joven de 22 años que había pasado la mayor parte de su vida bajo cuidado psiquiátrico. A pesar de ser considerado no apto para el servicio militar, fue obligado a firmar un contrato militar por la policía.
Volkov Oleg Vladimirovich también fue diagnosticado con un trastorno psiquiátrico cuando era niño, pero cuando fue atrapado por robo, fue obligado a firmar un contrato militar. Un experto militar ucraniano afirma que esta situación es bastante sistemática y que Rusia, debido a su necesidad de mano de obra, se ve obligada a reclutar a sus ciudadanos sin importar su salud y discapacidades físicas. Enviar a estos soldados al frente no solo es un desastre ético, sino también un suicidio militar. Estas personas no pueden ser entrenadas ni integradas en unidades de combate. Son elementos desechables utilizados para agotar la munición de Ucrania. El coronel Oleksandr Savtonov llama a esta situación una táctica de canibalismo. Rusia no muestra moderación cuando se trata de la vida humana. Para el mundo civilizado, esto parece canibalismo, pero para los rusos se ha convertido en una forma normal de hacer la guerra sin consideración por la vida humana. Esta imagen revela no solo la magnitud de las pérdidas en el frente, sino también el profundo colapso logístico del ejército ruso. La proporción de bajas de Rusia en el campo de batalla es aproximadamente de 1 a 1.3. Es decir, por cada 10 soldados heridos se salvan de 7 a 8, mientras que de 4 a 5 pierden la vida. Esto es extremadamente anormal según los estándares de la guerra moderna. En ejércitos avanzados, esta proporción resulta en un alto número de heridos y un bajo número de muertes. Cuando el sistema médico funciona rápida y eficazmente, los soldados heridos sobreviven, las pérdidas se minimizan. Entonces, ¿por qué es tan mortal esta proporción en el ejército ruso? La razón radica en 3 deficiencias logísticas y estructurales fundamentales: los helicópteros, ambulancias blindadas o cadenas de evacuación organizadas necesarias para transportar a los soldados heridos desde las líneas del frente a áreas seguras casi nunca están operativas. Muchos soldados esperan durante horas en el suelo, desangrándose. A menudo, lo único que esperan es la muerte. La falta de hospitales de campaña, equipos quirúrgicos móviles o suministros de primeros auxilios impide que se realicen incluso las intervenciones más simples. Incluso los procedimientos más básicos para salvar vidas, como detener una hemorragia, aplicar un torniquete o administrar tratamiento para el shock, no pueden realizarse. La realidad más aterradora es esta: el ejército ruso ni siquiera está dispuesto a solucionar estos problemas. En lugar de establecer un sistema de evacuación, proporcionar apoyo médico e invertir en la vida humana, reemplazar a los muertos con nuevos reclutas es más económico para el Kremlin. La mayoría de los soldados muertos podrían haber sido salvados con una intervención simple en el momento adecuado, pero en Rusia el valor de la vida humana es bajo. Dentro del ejército es casi nulo. La magnitud de las pérdidas en las líneas del frente ya no es una estadística abstracta. La evidencia física de este desastre está surgiendo en toda Rusia. Pokrovsk se ha convertido no en un símbolo de victoria para Rusia, sino en una máquina de muerte. Rusia perdió 25.000 soldados solo en octubre, basándose únicamente en imágenes de video confirmadas. Se estima que la cifra real podría ser de hasta 28.000. Esto significa un promedio de 35 soldados perdidos por hora por el control de un pequeño pueblo. Esto significa perder más de media persona por minuto en una guerra sin lógica estratégica. La ceguera logística y táctica detrás de estas pérdidas muestra que la estructura de mando de Putin también está podrida. La confesión de un soldado ruso que lucha en Chasiv Yar, quien dice que su unidad ha perdido más del 90% de su fuerza, es impactante. Contratan a personas que no saben nada, gastando millones para reclutarlas. Vienen y mueren inmediatamente. Este es un ciclo de desperdicio. Millones de rublos gastados en entrenamiento, bonificaciones por firmar y salarios se convierten directamente en desperdicio militar cuando estos soldados mueren inmediatamente en el frente. Esto es prueba de cómo los recursos limitados que Putin gasta para alimentar su economía de guerra se desperdician debido a la estupidez y crueldad de sus propios comandantes. Además, este error se está repitiendo. Una unidad es destruida y otra sigue el mismo camino con el mismo sistema de trampas y la misma estupidez. Putin está luchando mientras su propia gente ve la verdad. Este podría ser el capítulo final de su carrera política. ¿Qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.